En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recibe un cordial saludo el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Te invito, como siempre, a que juntos alabemos y glorifiquemos a Dios por este día más de vida. Te invito a que juntos pongamos nuestra vida, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro entusiasmo, tristezas, angustias, todo en presencia de nuestro Padre Dios, porque hace una gran diferencia en nosotros abandonarnos en las manos de Dios que querer solucionar todos los problemas, dificultades y contrariedades de la vida por nuestra propia cuenta. Así que nunca hay que pasar desapercibido que Dios siempre está con nosotros, que Dios no nos abandona. Así que no dejes que las preocupaciones, las tristezas, las angustias y los miedos de esta vida sean más poderosos que el poder de Dios. Te invito a que escuchemos juntos el Evangelio de hoy, sábado 8 de mayo. Te invito, como siempre, a que pongas todas tus intenciones y necesidades en los comentarios de mi canal. El Evangelio del sábado 8 de mayo está tomado según San Juan, capítulo 15, versos del 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repito estas palabras: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. No se necesita mucho saber la historia de la Iglesia para darnos cuenta que en los primeros siglos de la Iglesia, antes de que fuera oficial en el Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos, atacados. Los cristianos eran considerados ciudadanos de segunda, eran muchos de ellos incluso martirizados a causa de su fe. ¿Cuál era la razón? La razón era muy simple: que eran cristianos, que no eran paganos, que profesaban su fe y su devoción a Jesucristo, y no era la religión del Imperio Romano. Pero este no es el único caso. A través de la historia de la Iglesia hemos visto muchos casos. Uno de los más recientes es, por ejemplo, la persecución que hubo en México a inicios del siglo pasado, por allá iniciando el año 1926, inicia la persecución en México. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento de los cristeros? Bueno, pues precisamente esta persecución hacia la Iglesia Católica en México fue el resultado de ese odio tan grande del gobierno hacia la Iglesia Católica, causando muchísimos destrozos dentro de la Iglesia Católica en México, no solamente físicos, sino también espirituales. Todo el daño que hizo el gobierno por allá en el año 1926, 1927, hasta inicios del año 1930, pues todos nosotros los que somos mexicanos sabemos, nuestros abuelos nos contaron, porque muchos de ellos vivieron en carne propia esta persecución. Pero te vuelvo a repetir, ni siquiera ha sido el último caso. Hoy en día, hoy 8 de mayo del año 2021, existe ese odio hacia la Iglesia, existe ese ataque hacia la Iglesia, incluso por parte de muchos católicos, de muchos de nosotros que nos decimos católicos, pero que atacamos a la Iglesia, que lejos de defenderla, nos burlamos de la Iglesia y que utilizamos cualquier excusa, cualquier pretexto para
atacar a la misma iglesia. Incluso miren ustedes que gente que dice, ¿y por qué la iglesia cobra los matrimonios? ¿Y por qué la iglesia cobra los bautizos? La iglesia no cobra ningún sacramento, simplemente es una donación que se le pide a la gente para el sostenimiento de la iglesia. Que te quede claro, los sacramentos no se cobran. Si se pide una donación a los fieles es para el propio mantenimiento de la iglesia, no es para el sacerdote. Incluso a mí, algunas personas me han dicho que ellos creían que lo que ellos daban en la colecta de la iglesia, que todo el dinero iba para nosotros los sacerdotes. No, no es así. Incluso aquí los que viven aquí, que han sido personas encargadas de la colecta, ellos saben que una vez que se embolsa la colecta, 2 personas la firman. Nosotros jamás vemos el dinero, no sabemos cuánto se juntan, ni nada, obviamente las personas responsables, pero lo que quiero decir que el dinero no va a los sacerdotes como mucha gente cree, que lo que se junta en la colecta es para el sacerdote. Pues si supieran que muchas veces lo que se alcanza en las colectas no alcanza ni siquiera para el mantenimiento de la iglesia. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque vuelvo a repetir, mucha gente dentro de la misma iglesia católica la ataca, la condena sin saber. Es cierto, la iglesia tiene muchos defectos porque nosotros los miembros de la iglesia somos personas humanas y somos personas con muchas debilidades, pero también me ha tocado ver personas que después de haber estado lejos de Dios, de la iglesia por muchos años, y después de haber ido a algún retiro, como fruto hay una conversión y empiezan a acercarse más a Dios, empiezan a venir más a la iglesia, empiezan a practicar más y enriquecer su fe, su espiritualidad, y de repente empiezan a ver esos obstáculos dentro de su propia familia, con sus familiares, que se burlan de ellos, que les dicen, mira el santurrón, mira la santurrona, el que no salía de la cantina, el que era un alcohólico, el que engañaba a su mujer y ahora anda muy en iglesia golpeándose el pecho. No sé si alguna vez has escuchado casos similares o que te haya pasado a ti en carne propia, ya sea burlándote o atacando a algún familiar, o que hayas sufrido ese rechazo o esa burla de parte de algún familiar. Hoy en día vemos como muchos gobiernos en el mundo atacan sin piedad a la Iglesia Católica. ¿Cuál es la razón? Es muy sencilla, que la Iglesia nos enseña una cosa y el mundo nos enseña otra. La Iglesia nos enseña hay que ir a una dirección y el mundo nos va a decir, no, tú tienes que ir a esta dirección. Y cuando nosotros nos esforzamos por ir a esta dirección y el mundo nos dice ir a esta dirección, pues vamos a sufrir ataques, burlas. Incluso muchas esposas encuentran obstáculos para ir a misa, empezando con sus esposos que no las dejan, que se burlan de ellas, que en vez de apoyarlas, les prohíben ir a la iglesia. Así que yo te invito a que tú analices si alguna vez en tu vida tú has criticado a la iglesia, si alguna vez en tu vida te has burlado de algún amigo, de algún familiar, de algún conocido por quererse acercar a Dios después de un proceso de conversión. Es muy importante darnos cuenta, vuelvo a insistir, a que si la iglesia es tan atacada y tan odiada, pues es precisamente eso, porque la iglesia va a una dirección contraria a la que el mundo nos enseña. Las prioridades de la iglesia no son las mismas, las prioridades que nos da el mundo. Así que yo te invito a que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Antes de hacer unas oraciones frente al Santísimo, frente a nuestro Señor Jesucristo, quiero rápidamente mencionar las peticiones de las siguientes personas: María Eugenia Fraga, María Isabel Sánchez Hernández, Fabiola Acosta Montaña, Ariana Golard, Paulina Mejía, Olga Vélez, Ana Margarita Espinosa y Dilia Pérez. Todas sus intenciones y necesidades las pongo en presencia de nuestro Padre Dios. Quiero darte esta bendición para ti, tus amigos, familiares y seres queridos, que Dios nos libre de todo peligro, accidente, mal y enfermedad, y esta intención es a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. El Padre Miguel Ángel aquí invitándolos a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Gracias por darte el tiempo, la oportunidad de ver y compartir estos videos, ayudándome así a evangelizar a muchísimas personas y a muchísimos hogares. Que tengas un día lleno de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.